Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy tenemos que hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la libertad de expresión. Vamos a hablar sobre la prohibición de los corridos. Y bueno, miren, quiero que sepan que yo vivo en Chiapas, un estado en donde se han prohibido la difusión y los conciertos de los corridos. Evidentemente esto atenta en contra de la libertad de expresión y uno de los grandes argumentos que tiene el Estado mexicano y el Estado chiapaneco para avalar la prohibición es que estos artistas hacen una apología del crimen. Pero yo creo que verdaderamente es un atentado en contra de la libertad. A mí me da muchísima tristeza que mucha gente esté a favor de ese tipo de cosas. Y bajo el discurso de que hay que cuidar a los jóvenes, de que están en formación, pues se cometen también crímenes en contra de una población abierta. Pero bueno, lo vamos a analizar por partes. Lo dividí más o menos en 5 aspectos formales que yo creo que son importantes. Y quiero que sepan que en conclusión, antes de cualquier cosa, yo estoy a favor de cualquier libertad, de cualquier atentado en contra de esta libertad. Me parece un crimen por parte del Estado. Y también quiero que sepan que yo no escucho corridos, que generalmente no soy muy dado a Natanael Cano o a Peso Pluma, pero yo creo que cualquier persona tiene derecho a escuchar lo que quiera y el Estado no tiene por qué meterse. Miren, yo creo que la censura no funciona. Yo creo que incluso prohibir algo lo vuelve muchísimo más atractivo. Y donde se prohíben canciones, posiblemente después se prohíban libros y se prohíban muchísimas cosas. Prohibir no elimina los problemas. Yo creo que lo que se debería hacer es fomentar el diálogo, el análisis y la educación, que creo que esa es la función última de este canal. Pero antes de que comencemos, me gustaría que me regalara un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Se los voy a agradecer muchísimo. Coménteme si usted está a favor de la libertad de expresión o está a favor de la censura. Me gustaría también que se suscribiera al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados, en donde ahora estamos viendo literatura rusa, ponga unirse. Tome la segunda opción y básicamente vamos a estar hablando todos los sábados al mediodía sobre Antonín Chekhov y sobre cultura rusa. Pero bueno, miren, vamos a comenzar. La cultura del corrido en México es una cultura que posiblemente se pueda remontar hacia finales del siglo XIX, aunque la, las crónicas cantadas, que es lo que son los corridos, pues básicamente pueden ser antiquísimas, pero en México vamos a quedarnos con esa idea de que llegó a finales del siglo XIX. La Revolución Mexicana jugó un papel importante dentro del mundo de los corridos. Hay grandes corridos sobre revolucionarios mexicanos y digamos que antes de que existieran las redes sociales o incluso los periódicos, la gente se enteraba a partir de canciones. O sea, los corridos son parte fundamental de la crónica de la realidad. O sea, en realidad nosotros tenemos un gran bagaje cultural de por lo menos 130 o 140, incluso me podría atrever a decir que tenemos corridos desde hace 150 años y de un plumazo estamos prohibiendo algo que forma parte de la cultura mexicana. O sea, es un hecho que no le hace daño a nadie una canción. Eso es prácticamente ridículo. Y bueno, como esto es un canal de libros, les traía una recomendación de la que voy a hablar todo el día, todo este video, que se llama Los rostros del narco, que es una biografía fantástica hecha por Rafael Rodríguez Castañeda, hecha con los archivos de proceso y que trabaja con la biografía de 20 autores del fenómeno del narcotráfico en México. Así que esa es mi primera recomendación. Pero bueno, vamos ahora al punto número 2. La libertad fue algo que pasaron siglos y que es fundamental y que no podemos perder. La libertad de expresión, para que el ser humano pudiera decir lo que quería decir sin que tuviera que pedirle permiso a nadie, sin que tuviera que estar revisado o censado por el Estado, tuvieron que pasar siglos y mucha gente se olvida de eso o mucha gente ni siquiera lo sabe o se imagina que la libertad estuvo ahí siempre y no es cierto. La libertad de expresión tardó muchísimo para conquistarse y ahora en las redes sociales, cuando deberíamos de ser muchísimo más libres, aplaudimos. Nos encanta que la gente, que el Estado, nos encanta que la presidenta de la República, nos encanta que los gobernadores digan formalmente pues, que está prohibido una cosa u otra y eso está relativamente mal.
Pero bueno, se nos olvida, dejamos a un lado lo importante que es la libertad y perdemos un derecho, perdemos el derecho a expresarnos libremente de lo que nosotros queremos. Y la pérdida de un derecho pues es algo progresivo. Comenzamos prohibiendo, como ya les dije, canciones. Al final va a haber un momento en que se van a prohibir libros. Pero bueno, volviendo a este tipo de cosas, hay por aquí 20 biografías de posiblemente de los narcos más importantes. Está Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, que es el hombre que está aquí en la portada. Y verdaderamente es un trabajo fantástico porque el trabajo que tiene Proceso es un trabajo de 30 años de reportajes. Y verdaderamente si alguien quisiera saber algo sobre Heriberto Lascano, sobre sus orígenes, este libro podría estar relativamente bien. Vamos a ver. Yo creo que nadie después de oír una canción se vuelve parte del crimen organizado. Yo creo que el origen de la violencia, yo creo que el origen del crimen organizado está en la pobreza, en la injusticia, en las faltas de oportunidades y no en una canción. Nadie después de escuchar una canción se va a unir al crimen organizado y va a decidir dedicarse a ese tipo de cosas. A mí me parece que argumentar eso, argumentar este discurso de la narcocultura, pues al final lo único que forma es discriminación. Yo creo que pues creemos que nuestras personas son tontas, que no pueden distinguir entre una ficción y la realidad. O sea, creemos que no tienen la capacidad de discernir, los tratamos como niños. Vamos, o sea, seamos realistas. No hay una conexión directa entre una canción y el crimen organizado. No la existe, sí. Hay personas o artistas que se les ha vinculado uno con otro, o sea, que se les ha vinculado que trabajan o que componen canciones para ellos. Tampoco es un crimen eso. Y si lo llegara a hacer, no tendría nada que ver con la libertad de expresión. Si se está cometiendo otro crimen porque tienen algún vínculo, porque están trabajando juntos, porque tienen empresas para lavar dinero, bueno, que se les juzgue por eso, pero no que se les juzgue o que se les limite la libertad de expresión. Bueno, miren, yo creo que en el punto número 4, que es el que creo un punto fundamental, vale la pena preguntarnos a quién beneficia el silencio. O sea, ¿a quién beneficia formalmente que no se hable sobre el fenómeno del crimen organizado en México? ¿A quién beneficia formalmente que no se compongan corridos en donde se hable de la realidad y donde se hable acerca de personajes que interactúan en estos submundos? Pues yo creo que le favorece al Estado. Vivimos en un estado, en el Estado mexicano, en el estado en donde se cometen crímenes, en donde hay campos de exterminio, en donde formalmente se ha demostrado que hay reclutamiento obligatorio, en donde se ha demostrado que se trabajan con menores de edad. Y lo más triste es que el gobierno de la 4T, que era el gobierno de la esperanza, pues no ha mejorado la situación de inseguridad en México. Y entonces creen que la manera de censurar bajo el argumento de te estamos protegiendo es prohibir un derecho fundamental, prohibir a un artista que hable de lo que quiera. Y yo creo que, pues que no tendríamos por qué aplaudir ese tipo de cosas. Yo creo que, como he dicho, fomentar la educación, el debate, el análisis, comentar libremente, o sea, hablar con libertad qué es lo que está pasando en México. Y yo creo que el arte, desafortunadamente, no le hace daño a nadie. Le hace daño a los irresponsables que nos gobiernan. Y bueno, ahí está. Vamos ahora con el último punto, pero quería comentarles que este libro que está editado en una colección que se llama Temas de Hoy se consigue fácilmente. Yo alguna vez me di cuenta de que esta colección de expedientes se podía conseguir incluso en la página de Proceso. Se habían publicado 2 tomos, que eran una belleza, con el archivo fotográfico que debo de tener por ahí, pero no quiero entrar como demasiado en detalle, pero quiero decirle que se consigue muy fácil. Se consigue básicamente incluso en la página oficial de Proceso. Bueno, vamos ahora con el último punto, que creo que es algo muy importante. La gente se escandaliza.
Y la gente dice, no, pero ¿por qué hablan de eso y por qué hablan del otro? Bueno, maestros, ¿de qué quieren que hablen? Esa es la realidad en que les tocó vivir a esas personas. Sí, podríamos hablar, por ejemplo, sobre lo desconectados que están con la realidad, sobre lo poco vinculados que están con el mundo del sufrimiento humano. Sí, es un hecho, pero nadie puede negar que esa es la realidad que a ellos les tocó vivir y que el Estado mexicano ha fracasado formalmente en ofrecerles otra realidad. Han hecho planes desde el gobierno de Felipe Calderón tratando de no hacer que los jóvenes se recluten, pero no se dan cuenta que el origen del reclutamiento está básicamente en la pobreza y no en una canción. Las canciones tratan de la realidad en la que les tocó vivir, y un atentado contra la libertad de expresión es un atentado en contra de los derechos fundamentales. Así que dejémonos de tonterías. Yo creo que cualquier tipo de prohibición que atente en contra de la libertad de cualquier ser humano me parece un crimen horrible, injustificable y que no tiene sentido. Yo sé que este video puede que no tenga pues mucho éxito porque pues es complicado tratar estos temas, porque también en YouTube existe censura. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Es un tema nuevo. Ya recomendé un libro, porque es lo importante de estar aquí. Y me gustaría despedirme. Ya estoy terminando con esto. Regáleme un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Esas 4 personas, si me regalan otro like, pues llegaremos a más personas y convertiremos esto en un debate, que es lo que estábamos proponiendo. Póngame aquí abajito qué es lo que piensa a favor o en contra de la censura. Me gustaría también que se suscribiera al canal. Hay un botoncito que dice suscribirse, y si quiere suscribirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía, en donde estamos hablando ahora sobre literatura rusa, ponga unirse, tome la segunda opción que dice 2 tazas de café, y lo único que va a pasar es que al mediodía nos vamos a hablar para hablar sobre Antonio Chekhov. Bueno, nos vemos en el próximo video y digan no a la censura. Bye.